Hola y bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de repartos inversamente proporcionales, una locura. Y a mitad de vídeo, entre un ejercicio resuelto y el otro, os voy a poner los resultados de la encuesta que os he hecho en el apartado de comunidad, que voy a ver si empiezo a poner cosas ahí, ¿vale? Podéis ahí mirar. Pues bien, ¿qué es un reparto inversamente proporcional? Es parecido a un reparto directamente proporcional, pero en lugar de que, pues cuando una magnitud aumenta, la otra también, va al revés, cuando una aumenta, la otra no. Por ejemplo, imaginaos que tuvieseis que dar un premio económico a los 3 primeros clasificados de una carrera, que han llegado en primera posición 1, segunda posición 2, tercera posición 3. Si tenéis un total de dinero X, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo lo repartiríais? ¿Lo repartiríais de manera directamente proporcional a la posición o de manera inversamente proporcional? Si lo repartís de manera directamente proporcional, el tercero, como es número 3, se llevaría más dinero. Y eso no tiene sentido, porque entonces yo me dejo adelantar al final la línea. Bien, es absurdo, ¿verdad? Por lo tanto, se tendría que llevar más dinero el que tenga una posición más baja, es decir, el número 1. Vale. Otros ejemplos son, pues queréis repartir un premio en función al número de fallos, ¿no? En un concurso, menos fallos debería llevarse más premio, ¿verdad? Pues eso es inversamente proporcional. Vamos a ver dos ejemplos. Primer ejemplo, leo, quiero repartir 32 euros entre mis dos primos de 3 y 5 años de edad de manera inversamente proporcional a sus edades. ¿Cuánto le tocará a cada uno? ¿Y por qué yo querría repartir dinero a mis primos de manera que le toque más dinero al más pequeño? Pues eso no vamos a entrar en discutir eso. Eso es así porque lo dice el enunciado, ¿vale? En otros casos se ve más claro la intención o la lógica de que se haga de esa manera. Aquí lo hemos decidido así, pues se va a hacer así, ¿vale? Seguimos los pasos, como siempre, los 5 o 6 pasos al final con la comprobación, como en otros tipos de problemas de proporcionalidad. Y lo primero es hacer una tabla con los datos. Entonces, aquí tenemos euros, los euros que vamos a repartir, pues ponemos euros, y después tenemos las edades que vamos a poner años. Vale. Y ponemos los datos que nos dan. Vale, nos dicen que tenemos, las edades son 3 y 5 años. ¿Cuánto le va a tocar? Son las incógnitas, pues la X y la Y, ¿vale? Podemos poner aquí también, como hacíamos en los repartos inversamente proporcionales, una columna al final para el total, y el total es la cantidad que voy a repartir, ¿no? Voy a repartir 32 euros, ¿vale? ¿Va a servir de algo sumar las edades 3 y 5 como hacíamos en los repartos directamente proporcionales? Pues aquí no va a servir, o sea, vamos a tachar esto, no se hace esto así. Entonces aquí una cosa muy importante es la siguiente frase. Hay varias maneras de hacer esto y es complicado, yo explico una que me parece sencilla. Entonces, hacer un reparto inversamente proporcional de una magnitud respecto a otra es lo mismo que hacer un reparto directamente proporcional de una magnitud respecto a la inversa de la otra. Fijaros, hemos cambiado inversamente proporcional por directamente y luego cambiamos una magnitud por la inversa de la otra. Estamos girando las cosas dos veces, por lo tanto se queda igual. Así que lo que vamos a hacer es la inversa de los años. Vamos a añadir una columna más en la que vamos a poner una magnitud que es ficticia y que tiene como unidades 1 partido años, ¿vale? Y no le vamos a encontrar mucho sentido, pero nos va a funcionar como truco matemático. Vale, 1 partido años, ¿qué será? Pues la inversa de 3 es 1/3. La inversa de 5 es 1 partido 5. Y ahora, la frase que hemos dicho es que el reparto entre una magnitud y su inversa, si el reparto antes era inversamente proporcional, ahora habrá que hacer un reparto directamente proporcional. Y eso es más sencillo, porque la constante se calcula dividiendo y se puede sumar esto. Por lo tanto, yo, si sumo estos dos numeritos, me dará un total y yo podré dividir 32 entre esto. Lo que pasa es que es una suma de fracciones. Bueno, pues oye, recordamos nuestros grandes conocimientos de suma de fracciones y hacemos 1/3 más 1/5. Como los denominadores son primos, el MCM es multiplicar uno por otro, que es 15, y ahora hago, para pasar de 3 a 15 es por 5, 5 por 1, 5. Para pasar de 5 a 15 es por 3, 3 por 1, 3. Perfecto. 5 más 3, 8 y el denominador 15. O sea que esto da 8 partido 15. Oh. Y de estas dos filas, si las divido, saco una constante que le puedo llamar K, de proporcionalidad directa entre las magnitudes euros que reparto y 1 partido años de mis primos. ¿Cómo se calcula? Como es una constante de proporcionalidad directa, se calcula dividiendo. Entonces divido 32 entre este 8 partido 15, válgame el señor fracción.
¿Cómo se divide un número entre una fracción? Se multiplica por la inversa. Por lo tanto, esto es lo mismo que multiplicar 32 por la inversa de 8 partido 15 es 15 partido 8. Me pongo al otro lado. ¿Qué simplificación más bonita? 32 entre 8 es exactamente 4. 4 por 15, 60. Por lo tanto, esta constante de proporcionalidad me ha dado 60. Y yo ahora hago el reparto como si fuese directamente proporcional. Recuerdo, paso 1 era la tabla, paso 2 el tipo de proporcionalidad, que aquí se nos convierte además de inversa a directa, y paso 3, plantear ecuaciones. ¿Qué ecuación planteamos aquí? Dividimos la x entre 1/3 porque lo estamos haciendo como si fuese proporcionalidad directa, y en proporcionalidad directa lo que es constante es la división, pues x entre 1/3 es igual a la constante, que siempre da lo mismo, que es 60. ¿Y cómo despejamos esto de aquí, que es el paso 4? ¿Cómo despejamos la x? Pues mira, la x se está dividiendo entre 1 partido 3, pues paso todo ese 1 partido 3 a la derecha. La x es igual a 1/3 multiplicado por 60, es decir, 60 entre 3, y 60 entre 3 es 20. Y puedo escribir ya, pues mira, 20 euros el primo de 3 años, o sea, el más pequeño. Perfecto. Y esto es la x. Vale, para la y, parecido. Y dividido entre 1/5, porque son las dos magnitudes que estoy comparando, será igual a 60, que es la constante. Y de aquí despejo la y, pasa el 1/5 multiplicando 1/5 por 60. 1/5 por 60 es como 60 entre 5. 60 entre 5 es 12, ¿vale? Que lo calculo yo así rápido. 12 euros el primo, y pongo ya la respuesta como con unidades, el primo de 5 años. Vale. ¿Tiene alguna lógica este resultado? ¿Cómo lo comprobamos? En primer lugar, ¿suman los dos 32? Sí. Cuidado que eso no es lo único, porque podríamos haber hecho un reparto mal y sumaría 32. Pensemos lo siguiente, ¿le ha tocado más dinero al que tiene menos edad, o sea, inversamente proporcional? Sí. Y luego lo otro sería multiplicarlos entre ellos, que lo podéis hacer y descubriréis una cosa interesante. Os había dicho al principio del vídeo que os enseñaría los resultados de las votaciones y los comentaría. Bueno, os los pongo aquí. Entonces, os preguntaba cuál sería mi siguiente vídeo, y en ese momento justo el vídeo anterior era sobre proporcionalidad compuesta. Pues bien, aquí veis los resultados, un triple empate entre los primeros, y mayoritariamente habéis votado Draw My Life. Me habéis dado una idea con esto, ¿vale? Porque la verdad, pues mira, lo puedo pensar. Pero en fin, el vídeo siguiente era sobre repartos directamente proporcionales. En fin, intentaré ir poniendo más cosas en el apartado de comunidad y encuestas y cosillas para interaccionar con vosotros, ¿vale? Venga, vamos al segundo ejemplo. Aquí tenemos el segundo ejemplo, tela. Por cierto, si no os habéis suscrito todavía a mi canal, suscribíos, activa la campanita, dale like y gracias por apoyar mi contenido. Vamos, lo leo. Una empresa decide cobrar el parking a sus 3 trabajadores de manera inversamente proporcional, nos lo dicen, a los años que llevan trabajando en la empresa, que son 2, 5 y 8 años. El parking cuesta en total a la empresa 66 euros. ¿Cuánto pagará al mes cada trabajador? Entonces, en este caso, ¿tiene lógica que se cobre de manera inversamente proporcional? A ver, una persona que lleva 8 años en la empresa, por favor, no me cobres tanto, ¿no? No me cobres tanto como a los demás, cóbrame menos, que llevo 8 años de mi vida dedicados a ti. En cambio, oye, tú llevas 2 años, lo siento, te toca pringar. Bueno, esto tiene más lógica, ¿verdad? Vale, pero además nos dicen que es inversamente proporcional. Muy bien. Pues ponemos una tabla, primer paso, ¿no? Una tabla con los datos. Entonces, en primer lugar, vamos a poner los euros que tienen que pagar de parking, ¿no? Entonces, podemos poner, pues no sé, euros parking, ¿vale? Al mes. Muy bien, con euros parking suficiente. Vale, después, la segunda fila sería los años que llevan en la empresa. Entonces, vamos a poner años empresa. Bueno, no sé, se entiende, vale. Hacemos 3 columnas. Vamos a hacer una para el total también, ¿no? Porque igual que en el primer ejercicio, total, lógicamente vamos a poner los euros que pagan las incógnitas, porque es lo que nos preguntan, es lo que no sabemos, x, y y una tercera z, y los años en la empresa son los datos, o sea, 2, 5 y 8 años respectivamente. Sumamos los años, no va a servir de nada, porque es proporcionalidad inversa, o sea que esto fuera. El total, 66 euros, ¿vale? Hemos hecho el primer paso, poner los datos en la tabla. El tipo de proporcionalidad es inversa, ¿vale? Entonces, la frasecita de antes, un reparto inversamente proporcional entre 2 magnitudes, es lo mismo que un reparto directamente proporcional entre una magnitud
y la inversa de la otra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser escribir debajo, otra vez, la inversa de años. 1 partido años en la empresa, 1 partido años. Y aquí voy a poner pues las inversas. Y esas inversas sí que se podrán sumar. ¿Por qué? Porque la relación que habrá entre los euros que tienen que pagar al mes de parking y la inversa de los años que llevan trabajando es directa esa relación. Vale, ponemos las inversas 1 partido 2, 1 partido 5 y 1 partido 8. Y ahora sí, pues hay que hacer una suma de fracciones. Entonces, 1/2 más 1/5 más 1/8. El MCM, el 8 es múltiplo de 2, por lo tanto el 8 con el 5 no tienen nada en común, se multiplican, 8 por 5, 40, ¿vale? Pues serán el denominador 40, y ahora miramos, hacemos fracciones equivalentes. Para pasar de 2 a 40 es multiplicar por 20, pues 20 por 1, 20, para pasar de 5 a 40 es por 8, 8 por 1, 8, y para pasar de 8 a 40 es por 5, vale. Y la suma de estos, 20 más 8, 28, más 5, 33. ¡Oh! Bien, dividido entre 40. Vale, y esto es lo que ponemos aquí, 33 partido 40. Con esto podemos fabricar una constante de proporcionalidad directa. La constante de proporcionalidad directa será la división, me pongo al otro lado, y es la división entre 66 y 33 partido 40. Dividir entre una fracción es multiplicar por la inversa, por lo tanto lo que hago es multiplicar 66 por la inversa de 33 partido 40, que es 40 partido 33, o qué bonita simplificación, el 66 con el 33 es justo el doble, ¿no? Pues 2, y esto me da una constante de 80, perfecto, una constante de proporcionalidad directa de 80. Ahora lo que se hace es hacer un reparto directamente proporcional, ¿verdad? Entre euros del parking y 1 partido años, o sea, ecuaciones. Y no voy a tener mucho espacio, a ver lo que hacemos. Entonces, x partido 1/2, mira, lo voy a escribir así, un poco torcido, porque si no, no va a haber espacio. Es igual a 80, que es la constante de proporcionalidad. Despejo, que es el punto 4, despejo la x y este 1/2 pasa multiplicando, 1/2 por 80. 1/2 por 80 es la mitad de 80, que es 40. Y esto será pues 40 euros, paga al mes el de 2 años, el que lleva 2 años en la empresa, ¿vale? Se entiende, muy bien. Después, la y entre 1/5. Entonces, y dividida entre 1/5, y lo pongo así porque si no, no va a caber, igual a 80, ¿vale? Y igual a 1/5, pasa el 1/5 multiplicando por 80. 1/5 por 80 es como 80 entre 5, dividir entre 5 es como dividir entre 10 y multiplicar por 2, entonces sería 8 por 2, 16. 16 euros paga el de 5 años. El que lleva 5 años en la empresa. Fijaros ya, porque lo podéis ir mirando, que paga menos. Entonces, ¿tiene lógica que pague menos el que lleva más años? Sí, bien, estamos haciendo el reparto inversamente proporcional, que nos podríamos equivocar también. Vale, dividimos z entre 1/8, ¿vale? 1/8, igual a 80. La z la despejamos, 1/8 pasa multiplicando por 80, obviamente 1/8 de 80 es 10, entonces 10 euros será lo que paga el que lleva 8 años, el de 8 años en la empresa. Muy bien, sigue saliendo menos, perfecto. La suma, 40 más 16, 56, más 10, 66, vale. Y ya hemos visto que es inversamente proporcional, bueno, más o menos, que por lo menos cobra menos el que más tiempo lleva y cobra más el que menos tiempo. Y aquí además podemos hacer una comprobación, porque fijaros que 2 y 8, 8 es 4 veces más que 2. Y fijaros, es al revés, lo que paga el que lleva 2 años es 4 veces más, cuando el 2 es 4 veces menos. ¡Oh, perfecto! Muy bien, espero que este vídeo sirva para esta cosa tan complicada que son los repartos inversamente proporcionales. Si seguís este método, bueno, yo lo veo el más sencillo posible. Así que mucho ánimo, no les tengáis miedo a estos repartos y hasta el próximo vídeo. ¡Nos vemos!